Buenas noches de martes a todos nuestros amigos, toda nuestra audiencia de Al Fondo a la Derecha en este nuevo podcast. Este podcast que pretende podcast número 5, que pretende tocar, tratar, disponer, mostrar, ilustrar sobre la mitología griega. Ya llevamos algunos capítulos en esto, amigos, y ya saben que está Alueta hablándoles de un tema que ha gustado y gusta bastante en nuestra, no solo mundo académico, sino también a toda persona, niño, adulto, anciano que se hable. ¿Por qué? Porque son los mismos orígenes de la humanidad, son las mismas historias de ese surgimiento de la oscuridad. Son esas historias de traición, de castigo, de exterminio, pero también de nacimiento y de nueva promesa que nos trae la mitología. El día de hoy vamos a dedicarlo enteramente, a diferencia del capítulo pasado que vimos un marco general, a hablar un poco sobre los dioses olímpicos masculinos o los que están masculinizados en la mitología griega. Ya hemos dicho que en Grecia los dioses se repartían todo lo que existía, ¿no? El cielo, la tierra, el océano, el inframundo. También eran dioses que se ocupaban de muchos aspectos de la existencia humana, como la medicina, la música, el amor, la diversión, el sol, etc. Habitaban, dijimos que en el Olimpo, cuya ubicación se encontraba en un monte homónimo o con el mismo nombre, el monte Olimpo, porque era el más alto y el más próximo al cielo. Entonces, para empezar a hablar de los dioses masculinos, debemos empezar por la tríada o por la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad en la mitología griega? Es Zeus, Poseidón y Hades. Zeus, Poseidón y Hades tenían 3 partes del mundo asignadas. Recuerden que ellos lograron derrotar o derrocar a los titanes. Por lo tanto, estos hermanos, hijos de Rea y de Cronos, derrotan a los titanes y a otros monstruos que ya hemos dicho, y se convierten, ellos son asignados para convertirse en aquellos que se distribuyan, que se asignen, que posean 3 lugares diferentes. Poseidón obtiene los mares, Hades se queda con el inframundo y con los muertos, mientras que Zeus, como es el que logra la mayor victoria en la batalla, toma los cielos y se convierte en el rey de todos los dioses. Esta información, recordémoslo así, proviene del poema Teogonía, Origen de los Dioses, de Hesíodo. Ya vimos entonces que Zeus se queda con los cielos y por lo tanto controla el poder del trueno, el relámpago, las nubes y la lluvia. Como curiosamente veremos luego en la mitología nórdica, el cielo siempre se representa con unas aves, ¿no? Con el águila, con el cuervo, demás. Y pues el símbolo de Zeus no es diferente de esta otra mitología, porque su símbolo es el águila o también el robledal. Los griegos creían o tenían la creencia entre las familias, se pasaba esta historia de que cuando Zeus lanzaba su rayo, lo hacía como si fuera una jabalina, ¿no? Ellos de pronto asociaban un poco a este deporte olímpico con la forma como la mitología se representaba el castigo del rayo de Zeus. Hacían este paralelo entre lo humano y lo divino para poder entender el proceder y las acciones de los dioses. Pero como la mayoría de los dioses griegos, Zeus poseía varios, digamos, epítetos. ¿Qué es un epíteto? Un epíteto es un sobrenombre que se refiere a una característica de un personaje. Por ejemplo, a Zeus, algunos le decían Zeus Zenius, con X, Zenius, que significaba Zeus hospitalario o el hospitalario. Asimismo, a Zeus se le asignó el epíteto o sobrenombre Zeus Eleuterio, que significaba Zeus libertador o el libertador. Y por último, Zeus Cronión, que significaba el amontonador de nubes. Entonces, como veo, recibía todos estos sobrenombres. Recuerden que donde se iba hablando de Zeus, se le iba otorgando un sobrenombre diferente. Eran generalmente recibidos de otras culturas.
porque para los griegos cualquier rey o cualquier dios de otra cultura era siempre Zeus. Solo se podía representar con Zeus. Por ejemplo, el rey de los dioses egipcios de la ciudad de Teba, los egipcios de la ciudad de Teba, Amón, fue conocido como Zeus Amón. Entonces siempre se le agregaba Zeus porque era el único rey de reyes. Para los que más han estudiado sobre el tema, los eruditos sobre el tema, Zeus era una combinación de dioses de varias regiones antiguas, o su mitología, su figura se armó por la reunión de varias mitologías antiguas de diferentes culturas. Por ejemplo, cada vez que había un adorador que llegaba a una ciudad en la que ya había un dios, los dos se unían bajo el nombre de Zeus. Es decir, los griegos iban integrando los nombres de los dioses como Zeus. Iban robándose, digamos así, y mezclando todos los dioses de otras culturas con su dios primario. Entonces, por eso tal vez es que nosotros conocemos que Zeus ha tenido tantos amores y ha engendrado tantos hijos y demás, porque en realidad tal vez son muchos dioses de otras culturas procreando con divinidades mortales y demás. Recordemos, hablando un poco de eso, de la infidelidad de Zeus y de que Zeus estuvo con tantas mujeres y hombres, recordemos que Zeus estaba casado con la diosa Hera, que era la diosa del matrimonio y de la institución humana, ¿no? Del matrimonio, pues. Y Zeus era irónico porque él estaba prácticamente con cualquier mujer, divinidad, hombre que quería. Zeus amaba a las mujeres humanas, las visitaba con frecuencia, las preferidas, le gustaba incluso cambiar su forma para no ser reconocido, y algunos de esos disfraces llegaron a ser hasta extraños, disfraces animalescos, disfraces un poco astutos para llegar a esos encuentros sexuales. Siempre esos encuentros, o la mayoría de veces, terminaba con descendencia semidivina, un mortal allí, como el caso de Dionisio, que terminaba teniendo aspecto humano, pero también aspecto divino, semidivino. Y como tal, además de ese nuevo ser que se engendraba, pues se desataban los celos de Hera. Entonces, como logramos ver en la mitología, la lista de amantes de Zeus es larga, larguísima, extensa. Era no lo llamamos hombre, sino un dios con unos apetitos desbordados, locamente apasionado, ¿no? Entonces, en esta lista de amantes, algunos ejemplos de estos son Dánae, que en cuanto vimos que Zeus se transforma en lluvia para poseerla y engendra entonces Dánae a Perseo. Otro caso es el caso de Alcmena, que Zeus toma la forma de su marido para pasar la noche con ella. El fruto de estos son gemelos, uno que es hijo de Zeus, que es Heracles o Hércules, y el otro hijo de su marido. Entonces ahí vemos el resultado de esa unión divina y mortal, ¿no? Donde la mujer, sin sospecharlo, tiene relaciones con el dios y resulta ser que no era su marido y la ha engañado. Digamos, tiene mucho de astuto el don Zeus, ¿no? Luego está aquella protagonista, digámoslo así, aquella mujer torturada del Prometeo encadenado, que es Io. Sin que Hera se enterase, Zeus transformó a Io en una hermosa vaca blanca para poseerla. Sin embargo, la diosa Hera la exigió como un regalo y luego le mandó un tábano a que la picara para atormentarla. Al final, Io vuelve a su forma humana y se convierte en una de las antepasadas de Heracles. Es decir, la historia de Io viene mucho antes que la historia de Alcmena y de Heracles, ¿no? El mar Jónico, recuerden que la I después se transforma en J, Io Jónico, el mar Jónico, de ahí es donde viene el nombre, lleva el nombre de ella, ¿no? Lleva ese regalo como nombre. Y Ovidio, en la Metamorfosis, cuenta la historia del sufrimiento de la pobre Io, cómo fue recorriendo todos los lugares penando, hasta que logra su redención y formar una estirpe antigua de la que ya dijimos, viene Heracles. Otra de sus amantes es Leda, que es la esposa del rey Tindario de Esparta. Zeus la visita en una forma de un cisne y tiene 2 hijos inmortales con ella.
Sí, Zeus la visita y tiene dos hijos inmortales con ella, que es Helena de Troya y el otro es Pólux, el hermano gemelo de Cástor. Entonces ahí vemos otros tres hijos que van a tener trascendencia en lo que es también el poema homérico de la Ilíada y la Odisea. Más adelante encontramos en la lista de amantes a Europa. Esta historia es particular porque en esta historia en la historia de Europa, Zeus se convierte en toro y lleva a Europa sobre él en su lomo hasta Creta, cruzando todo el mar Egeo. Y entonces uno de sus hijos se convierte en el rey Minos de Creta. Por lo tanto, el continente lleva el nombre de ella, que es Europa. Después está Ganímedes. Ya como lo hemos dicho, no todos los amantes de Zeus eran mujeres. En el caso de Ganímedes, era un príncipe troyano al que Zeus, convertido en águila, se lo llevó hasta el Olimpo para que le hiciera compañía. Pero Zeus no se lo llevó porque sí. Aunque no tenía que dar nada, lo que hace Zeus es que habla con su padre, con el padre de Ganímedes, y le da 5 poderosos caballos en pago por poder tener a su hijo. Es decir, básicamente lo compra con 5 caballos. Pero hay otras versiones, o básicamente lo que dice la mitología griega es que Zeus no era todopoderoso. Tenía que aguantar los ataques de su esposa y había un dios más poderoso que él, o una fuerza más poderosa que él, llamémoslo así, que era el destino. Al igual que todos los mortales, el destino también repercutía sobre Zeus. Por ejemplo, en la Ilíada se cuenta que uno de los hijos ilegítimos de Zeus, cuyo nombre es Sarpedón, estaba a punto de morir en la batalla. Este héroe que luchaba en el bando troyano, entonces este héroe que luchaba en el bando troyano iba a morir en batalla, es lo que iba diciendo, y Zeus se enteró y quiso ayudarlo, quiso inmiscuirse en el destino. Entonces aparece su esposa, Hera, y le dice que si se mete en el destino, que si se inmiscuye en el destino, ningún dios, ni siquiera ella, volverían a obedecerlo. Esa es, a grandes rasgos, la historia del dios, o una breve historia del dios de todos los cielos griegos. Luego vamos entrando a las profundidades de la tierra. Vamos cavando grandes distancias, metros en el subsuelo, o llegando hasta las orillas de una costa, y nos sumergiremos en el gran, profundo, misterioso y quizás terrorífico océano. Cuando llegamos al océano, al mar, sabemos que el turno es el turno de Poseidón, que no solo estaba encargado del mar, por cierto, sino también de los caballos, de los terremotos y a veces de los toros. Provocaba tormenta, pero también podía calmar las aguas. La esposa de Poseidón era Anfítrite. Era una de las 50 hijas, o llamadas Nereidas, del dios marino Nereo. Con ella tuvieron una hija, o engendraron una hija llamada Ventesísime. Ventesísime se llamaba la hija. Entonces esta asociación de Poseidón con los caballos es básicamente una conjetura de los eruditos, porque ellos sugieren que la adoración de Poseidón llegó a Grecia al mismo tiempo que los caballos, y por eso se asociaron las dos cosas, ¿no? En honor de Poseidón se solían sacrificar a los caballos, en especial a los sementales, ya que Poseidón tenía la fama de tener un vigor y una masculinidad poderosa. Como Zeus, que ya vimos que tiene algunos sobrenombres, también Poseidón los tenía. Por ejemplo, a Poseidón le decían el agitador de la tierra, el de los caballos, el alimentador de las plantas. Su símbolo, como se suele representar, es un tridente
¿sí? Es una especie de tenedor grande, gigante, un objeto metálico de 3 picos, no un tridente, y siempre está acompañado o bien por caballos o por delfines. Como todos los dioses, es protector de numerosas ciudades, excepto de Atenas. ¿Por qué? Porque Poseidón pierde Atenas con la diosa Atenea en un concurso. Poseidón, sin embargo, ofreció a la ciudad caballos y una fuente de agua salada en el centro de la Acrópolis, pero no tuvo nada que hacer frente a la oferta de los olivos que hizo Atenea. Era más práctico tener un olivo que una fuente de agua salada. Entonces, por eso Atenea se gana Atenas, la protección de Atenas, ¿no? Y así como Zeus, para terminar la historia de Poseidón, sabemos que Poseidón tuvo una descendencia, ¿no? La descendencia de Poseidón es el cíclope Polifemo, el mismo cíclope, sí señores, que dejó ciego Ulises. Por eso Poseidón le guardaba rencor a Ulises. Otros de los hijos de Poseidón eran el cazador gigante Orión, el caballo alado Pegaso o Tritón, y también héroes como Teseo, al que se le atribuye la descendencia, que fue descendencia de este dios. Y ya saliendo un poco de los mares y yendo más abajo, más al fondo, hacia el reino de los muertos, el reino de los quejidos, el reino del sufrimiento, del olvido y de la desesperanza, encontramos a Hades, el dios de los muertos. Hades era el rey, el supremo monarca de todo lo que había dejado de existir. Ares, la única responsabilidad era mantener el ciclo constante de la muerte. No se le atribuía nada más sino eso, mantener a los muertos en su lugar. No era como Zeus, como Poseidón, que tenían varias responsabilidades. Esa era su única tarea. Recordemos que las puertas del inframundo griego estaban guardadas, conservadas y protegidas por un perro con 3 cabezas llamado Cerbero, que movía la cola, esa siniestra cola, para saludar a los que recién llegaba, y se comía, devoraba, se engullía a los que intentaban huir de allí. El inframundo, como todos sabemos, era un lugar frío, oscuro, siniestro, para nada divertido, terrorífico. No era como estos lugares de cuentos de hadas, de Caperucita, de Blancanieves, aunque también tienen un trasfondo terrorífico, pero no como estas princesas de Disney que llegan a lugares coloridos de caramelo y felices. No, el inframundo griego era un lugar de desesperanza, como ya he dicho. Era igual para todos, para los buenos, para los malos, todos compartían este espacio de terror, aunque ciertas personas malas eran escogidas para recibir castigos más tortuosos y terribles. A Hades le decían también, como todos tienen sobrenombres, a Hades le decían el guardián, porque era el encargado de mantener a los muertos, como ya dije, en el inframundo. También lo llamaban Plutón, que significa riqueza, ya que el oro, la plata y las piedras preciosas salen ¿de dónde? Del interior de la tierra, donde se ubica, o donde se les daba la idea que se ubicaba el inframundo, es decir, el reino de Hades. A pesar de que nadie quería hablar de Hades, porque obviamente no era el dios favorito de nadie, es el dios que administra la muerte, no tenía un carácter demoníaco, porque eso es algo que hay que decir, sigue siendo un dios. No era una versión griega de Satanás, también hay que decirlo. No estamos hablando de las mitologías hebreas o nuestras contemporáneas. Por lo tanto, el Hades no tiene que ver con el infierno. De hecho, su constitución y su estructura es muy diferente. Ahora vamos a hablar de qué es lo que se conoce, qué historia gira en torno a Hades sobre el rapto de Perséfone. Perséfone, recuerden que era con la mujer que estaba casado Hades, y tenían una hija, pues Hades estaba casado con la hija de Deméter, que se llamaba Perséfone. Perdón, no tenía una hija, sino que estaba casado con la hija de Deméter.
En realidad, este matrimonio había sido uno de estos matrimonios arreglados a la fuerza, porque el dios la raptó a Perséfone mientras recogía flores y se la llevó como si fuera que el inframundo los hubiera succionado, se la llevó hasta el inframundo directo, sin paradas. Después Deméter empieza a negarse a trabajar durante un año, y eso es lo que ocasiona la ira de Hades y por eso el rapto de su hija. Zeus, sin embargo, interviene y le pide a Hades que devuelva a Perséfone a su madre. Pues claro, es el hermano, tiene poder, es el dios de dioses, pues interviene por petición de la misma Deméter, por súplica. Zeus va y le pide a su hermano que le devuelva. Sin embargo, antes de irse, Hades le pide que lo recuerde con cariño y le da una granada, que era un alimento especial para los muertos. Perséfone come 4 o 6 semillas, no se sabe muy bien, antes de marcharse, y recuerden que se come esas semillas antes de abandonar el inframundo. Por lo tanto, la condena que sufre Perséfone por haberse comido esas semillas antes de abandonar el inframundo tiene que pasar siempre 4 o 6 meses al año con Hades. De todas formas, es un truco que juega el dios a su favor. Durante esa época, cuando pasan esos 4 o 6 meses, su madre llora su ausencia, deja de trabajar, por lo que la tierra deja de dar fruto. Pese a este comienzo, a esta historia que no es para nada feliz, ¿cierto? Parece que ambos pues tienen un matrimonio pacífico, entre comillas, y Perséfone resulta siendo conocida como la reina de los muertos y pero jamás tienen una descendencia. Porque ¿quién va a decir que el inframundo sea un lugar adecuado para criar a los hijos, ¿no? Luego de estos dioses que son la Trinidad o la trilogía o la tríada de dioses, están otros dioses conocidos como los dioses macizos. Recuerden, ya hemos visto 3: Zeus, Poseidón y Hades, y además existen otros que se llaman Apolo, Hefesto, Hermes, Ares y Dionisio. Todos, salvo Hefesto, eran jóvenes y guapos, y como los demás dioses, tenían cientos de poderes, eran inmortales, mejor dicho, poderosísimos, y permanecían siempre jóvenes, siempre en la flor de la vida. Empecemos con Apolo. ¿Qué pasa con Apolo? Apolo era hijo de Zeus y Leto, y era también hermano mellizo de Artemis. Se representa siempre como un joven muy guapo, el dios de la luz, de la verdad, de la curación, así como un atleta. Sus símbolos son varios: la lira, ya que era famoso por su música, el árbol de laurel, y también es conocido por el delfín y por poseer poderes oraculares. ¿Qué quiere decir esto? Que podía tener visiones sobre el futuro y sobre el destino. La parte del árbol del laurel, según el poeta Ovidio, se le da ese símbolo se le da por una joven llamada Dafne, que significa laurel en griego, ¿no? Que no quiso mantener relaciones con él. De ahí es donde viene que se le asocia con el símbolo del laurel, ¿no? Dafne, que significa laurel, no quiere mantener relaciones con él y es transformada por su padre en árbol justo cuando Apolo la alcanzaba. Antes de que Apolo la alcance, el padre de ella la transforma, la transforma en un laurel, en un árbol. Apolo tenía sus propios sobrenombres. Se le llamaba Apolo Febo, que significa brillante, Apolo Delio, que significa el nacido en la isla de Delos, y Apolo Pitio. ¿Por qué? Porque él aprendió, como ya lo dije, el arte de la profecía, se fue al oráculo de Delfos, que estaba guardado por Pitón, y lo que ocurre allí es que este símbolo de aprendizaje oracular y de asesinato a la muerte Pitón es lo que le da el nombre de Apolo Pitio. Y Apolo Loxias con X,
porque sus oráculos tenían varias interpretaciones, eran ambiguos, y era el héroe o el adivino el que tenía que tomar estos oráculos e interpretarlos a la manera en que fueran surgiendo, ¿no? Recordemos que Apolo tuvo unas tareas, le fueron asignadas unas tareas. Él era el patrón del oráculo de Delfos, donde este era un lugar donde las profetisas, que eran llamadas sibilas, entraban en trance al inhalar los vapores producidos por hojas de laurel quemadas o que salían de las grietas de las rocas. Interpretaban entonces los mensajes de los dioses y se los transmitían a los humanos en una suerte de ritual mágico y metafísico, ¿no? Iba más allá de lo comprensible. La sibila que se comunicaba directamente con Apolo se llamaba Pitia, que era la suma sacerdotisa de Delfos. Durante una época, los griegos identificaron a Apolo con Helios, el dios del sol, que conducía un carro a través del cielo tirando el sol de este a oeste. Recuerden entonces que Apolo fue tomado como el dios del sol porque fue identificado con Helios. Apolo también era el protector de los poetas de la épica y a veces se dice que guiaba él mismo a las musas. Esto por parte de este dios macizo llamado Apolo. Luego estaba Hefesto, que era el dios llamado de la gran personalidad. Hefesto era el dios del fuego y de la fragua. Era extremadamente hábil y podía hacer absolutamente todo lo que quisiera. Recuerden que Hefesto nace de una represalia de Hera, la esposa de Zeus, que había creado. Recuerden que Zeus había creado a Atenea solo él. Según algunos relatos antiguos, ya debido a esta represalia es que Hefesto, nace feo y lisiado. Recordemos que Grecia también a su tiempo era una sociedad centrada en el hombre. Era lógico entonces que si un hombre creaba un hijo por sí mismo fuera un ser maravilloso, pero si era una mujer la que lo hacía, el resultado fuera horrendo. Por eso Hera fabrica o hace nacer a Hefesto de una manera terrible, horrenda. Otras versiones dicen que nació feo y que Hera al verlo lo lanzó desde el cielo, por lo que quedó lisiado. Otras versiones dicen que no tenía malo al nacer, pero que Zeus, enfadado porque Hera tuvo un hijo ilegítimo, lo lanzó desde el Olimpo y la caída le causó la fealdad y la cojera. En cualquier caso, lo que pasaba con Hefesto era que vivía en el cielo con el resto de los dioses y disfrutaba de un respeto parcial, ¿no? Incluso este feo dios estaba casado con la hermosa Afrodita. Y su fealdad y su, digámoslo así, su condición de lisiado no impidieron que fuera un auténtico trabajador, ¿no? Porque Hefesto pasaba los días fabricando armaduras, armas, construyendo casas y muebles para los compañeros dioses. Era el dios de obrero, el dios que hacía, el dios que estaba en la tarea todo el tiempo. Tenía encantadoras, ayudantes que había hecho de oro y que lo ayudaban con su tarea. Los griegos creían que su fragua se encontraba en un volcán y que las erupciones eran un signo de que el dios estaba trabajando. Cada vez que un volcán ¡pum!, explotaba o hacía erupción, era que Hefesto estaba trabajando fuertemente. El fabuloso escudo del mismo Aquiles, el de los pies ligeros, era obra del maravilloso Hefesto. Ya hemos visto entonces que es un dios que suda su trabajo, que lo hace con esfuerzo, sobre todo para tener contentos a los dioses y terminar las disputas entre ellos. Los atenienses lo amaban por ser un dios pacífico, amable y por representar a todos los artesanos. A los pies de la Acrópolis hay un templo incluso en su honor que se llama el Hefesteón. Esta es la historia del dios trabajador Hefesto. Pero así como hay trabajo, querida audiencia, de al fondo a la derecha, hay guerra. Y pasamos con Ares, el dios de la guerra.
sus padres, eran Zeus y Hera, y ninguno de los dos, según Homero, sentía mucho aprecio por él. Ares era la encarnación misma de la fuerza destructiva de la guerra, la parte más abominable. De hecho, basados en la figura de Ares, se ha creado en la cultura popular y de los videojuegos la figura guerrera, furiosa, de la misma ira de Kratos. Para todos los frikis y videojugadores de al fondo a la derecha, he aquí un guiño del asesino de dioses en los videojuegos, Kratos. Una referencia que no podemos perder, diría el Capitán América, ¿no? Para los que la hayan captado, Ares engendra en la cultura popular a este gran personaje de los videojuegos. Pero continuemos. Entonces dijimos que Ares encarna la fuerza destructiva de la guerra, la parte más abominable, poco querida incluso por sus padres, al contrario de lo que era la diosa Atenea, quien se encarga del uso inteligente y del uso ordenado de la guerra. Atenea es capaz de aplicar la estrategia, mientras que Ares es la fuerza bruta. Ahora bien, era un dios, entonces Ares, era un dios que era propenso, que gustaba de la violencia. Claro que sí. Por eso no le hacía ser el dios más popular. Era feroz, ruidoso y normalmente desagradable estar cerca de él. No obstante, también tenía cierta popularidad, ya que recordemos que los griegos adoraban en cierta forma o respetaban a los guerreros valientes en la batalla, ¿no? Una colina de Atenas llamada Areópago o colina de Ares se llama así porque en ella Ares fue juzgado y exonerado por asesinato, y en ella se reunía un importante consejo político. Como vimos en las cuestiones de la guerra y el amor en Grecia, esto es otro aspecto importante, todo era válido, ¿no? Recordemos que Afrodita estaba casada con Hefesto, pero Afrodita era la amante de Ares. De la unión de estos dos, favorecida tal vez esa unión, o esta unión era posible porque ambos representaban los impulsos salvajes que se rebelan contra el orden, ¿no? Un poco ese caos entre lo erótico, entre el amor y la guerra, de ese fuego de lo que es el amor y la guerra. Miren la simbología tan dura que hay allí, ¿no? El amor y la guerra se unen para engendrar a tres seres: Eros, el amor; Deimos, el terror; y Phobos o Pobos, se escribe P-H-O-B-O-S, que es el pánico. Hay una escena en la Ilíada que cuenta que Ares y Afrodita quedaron atrapados en una red dorada mientras yacían juntos en la cama, ¿no? Es divertidísima la historia. La trampa que había sido hecha por Hefesto no tuvo el efecto que él quería, ya que los demás dioses, al verlo, opinaron que valía la pena quedar atrapado en una red con tal de meterse en la cama de Afrodita. Por lo tanto, Hefesto, que quiso hacer una trampa, terminó haciéndolos que copularan, que se unieran para dar fruto a estos tres hijos. Esa es otra de las versiones, ¿no? Más allá tenemos o contamos con Hermes. Recordemos que Hermes era el mensajero de los dioses. Hermes, hijo de Zeus y Maya. Recuerden que Maya era la hija titán de Atlas. Era un joven hermoso que llevaba una gorra y unas sandalias aladas. Llevaba un bastón envuelto con serpientes que se llamaba el caduceo, el símbolo de los heraldos en el mundo antiguo. Los heraldos, los que portaban la bandera de un movimiento, de una cultura, ¿no? En el caso, el movimiento, la cultura de Hermes era la cultura divina. En épocas posteriores, el caduceo, ese bastón, se le añadieron dos alas en la parte superior, y a partir del siglo XVI se convirtió en símbolo de los médicos, el correo y las embajadas. Hermes era un dios ocupado en múltiples tareas. Era el dios del comercio, de los comerciantes. Era, aunque no cuidaba a los muertos, ojo con eso, era el dios que llevaba o que los guiaba hasta el inframundo.
hasta las puertas del inframundo. Es decir, el alcahuete y el recadero de Zeus. Guiaba a los pastores, era el dios de los ganaderos, la fertilidad y la prosperidad. Tal vez, por ser el dios de la prosperidad, también fue utilizado como el dios de los ladrones, ¿no? Asimismo, se emparentaban o se amparaban en él o le pedían el favor a él los atletas y los gimnasios. Hermes entonces era el dios de los oficios varios, ¿no? Él tenía múltiples tareas. Los griegos eran, y como los griegos eran muy aficionados a poner sobrenombres, como ya lo hemos dicho, entonces en el caso de Hermes nos iba a quedar atrás, ¿no? Vamos a hablar de algunos de esos sobrenombres que tenía Hermes. Hermes Argiofonte, que significa asesino de Argos. Esto habla de que en una ocasión Zeus manda a Hermes a matar al gigante de 100 ojos llamado Argos, y de estos ojos es donde nacen los ojos que tienen las plumas, el pavo real. Entre otras cosas, una historia demasiado curiosa, ¿no? A Hermes se le atribuye la invención de la lira, que fabricó añadiéndole unas cuerdas al caparazón de una tortuga que había matado. Hermes entonces va y le regala este genial instrumento, esta genial invención a Apolo, para compensarlo por haber robado el ganado cuando solo contaba, él le robó el ganado a Apolo cuando solo contaba un día de edad. Era joven, entonces, pero también era inteligente y astuto, porque con un día de edad le fue capaz de robar el ganado a Apolo. Entonces miremos que era un niño demasiado hábil, ¿no? Hermes se dice o se cuenta que nunca tuvo esposa, pero sí varios hijos. Uno de sus hijos fue Pan. Y también otro fue Hermafrodita, que fue fruto de su relación con Afrodita. Y se llama Hermafrodita porque es mitad mujer y mitad hombre. Antes de concluir con nuestro podcast de hoy, que espero que estén disfrutando al máximo, y si es así, síganos en Facebook como Al Fondo a la Derecha, YouTube con el mismo nombre Al Fondo a la Derecha, en Twitter como @al_derecha, y también nos pueden encontrar en Instagram como Al Fondo a la Derecha. Fuera de eso, terminamos con uno de los dioses a los que le debemos la creación del teatro mismo, y es Dionisio. Pero no solo la creación del teatro, sino de la fiesta, de la rumba, de la parranda. Dionisio era el hijo de Zeus y de una princesa tebana llamada Sémele, es decir, que era el único dios que tiene un progenitor humano. Por lo tanto, Dionisio representará las fuerzas divinas, pero también los vicios humanos. El trago, la rumba, la fornicación, el baile, la danza, llamémoslo así, eran la parte humana de Dionisio. Sin embargo, esto no es lo sorprendente. En realidad, es un dios que nace 2 veces. Por eso, de ahí su nombre, su sobrenombre, el nacido 2 veces. Resulta que cuando Sémele estaba embarazada, Hera se sintió traicionada. Y entonces se reunió Hera con Sémele y le dice: dile a Zeus que te muestre todo su poder para que él te deslumbre, mujer. Y entonces Sémele se va y se le pide ingenuamente a Zeus que le muestre todo su poder, toda su gloria. Zeus se sorprende porque dice que él piensa que eso va a suponer la muerte para ella, porque ningún humano podía verlo en su forma real, que es llena de luz, de truenos, de relámpagos, de fuerza. Pero él le había prometido a ella mostrarle su verdadera forma. Y pues gracias a la artimaña de Hera, Zeus le muestra la verdadera forma a Sémele y ella termina calcinada por un rayo. Zeus se apresura y saca al embrión de Dionisio de ella, o sea, nació una primera vez, y la segunda vez que nace es porque Zeus, cuando lo saca la primera vez de su madre, lo cose al muslo, a su propio muslo. No sé cómo lo hace, es parte del misterio, de la magia y de la mitología. Lo que sí es verdaderamente curioso es que logra criarlo en su muslo
Y cuando nace por segunda vez, Hermes, que es el mensajero de Zeus, le lleva al bebé a las ninfas para que lo críen. Algunas fuentes dicen que se lo lleva a Atamante y a Ino, en el valle del Nisa. Sin embargo, más tarde Dioniso pide a Hades para que le devuelva la vida a su madre, cosa que se cumple, y Dionisio se la lleva a vivir al Olimpo. Hera, que no está tan a gusto con esta decisión, hace que Dionisio, Atamante e Ino enloquezcan temporalmente. A Dionisio, otra cuestión importante es que se le conoce por ser el dios del vino, pero también es el dios de la vegetación, por lo que sus símbolos más importantes serán la vid o la hiedra, que adorna siempre su cabeza una corona de hiedra. También se le adoraba como dios de la fertilidad, claro, de la fiesta, del vino, pues por ahí una cosa lleva a la otra y ¡plum! Dios de la fertilidad automáticamente. Otros epítetos o otros sobrenombres que lleva encima Dionisio son el acratóforo, que significa el que lleva vino sin mezclar. También se le dice el nocturno, ya ustedes sabrán por qué, ¿no? Le gusta mucho la noche, la fiesta, la danza y demás. O también se le dice el que porta la antorcha, porque todo esto refleja su identidad como dios de la fiesta. Cuando Dionisio crece, vaga un poco por la tierra, enseñándole a cultivar a la gente las uvas y a convertirlas en vinos. Lo acompañan a él un séquito, es decir, un grupo que lo sigue, formado por Ménades, sátiros, que son mitad hombre y mitad carneros, que los romanos luego los llamarán faunos, ¿cierto? Y silenos. Los silenos son mitad hombre y mitad caballos, que eran los que bailaban, tocaban instrumentos y tenían además un voraz apetito sexual. Entonces ya vemos que la figura de Dionisio está rodeada de erotismo, sexo, fiesta, vino, cultura y teatro. Es una imagen que evoca el placer, ¿no? El placer del hombre en su estado un poco irracional. Los antiguos culturas como la griega tenían sentimientos encontrados a la hora de adorar a Dionisio. Por un lado, a todo el mundo le encantaba esa felicidad que producía beber vino. ¿A quién no, no? ¿A quién no le encantan unos traguitos de vez en cuando? Pero lo que pasaba era que aunque el vino los volvía valientes, seguros, elocuentes hasta cierto punto, por otro lado, si lo bebían mucho, pues cometían estupideces. No solo con el vino, señor Dionisio, actualmente eso es lo que provoca el trago. Pero, por ejemplo, se decía que las Ménades, debido a la bebida, llegaban a un frenesí que las hacía descuartizar animales con las manos y los dientes, es decir, de alguna forma está mostrando los excesos que producía la bebida. Pese a que Dionisio era el dios de la fiesta, también había que tenerle cierto temor y respeto, ¿no? Porque se cuenta que convirtió en delfines a unos piratas que intentaron raptarlo. Y cuando Penteo, rey de Tebas, negó que Dionisio fuese un dios, este hizo enloquecer a todas las mujeres del reino, entre ellas Ágave, la madre del rey, que descuartizó a su hijo al confundirlo con una fiera. No era poca la venganza de Dionisio, ¿no? A algo habrá heredado de su padre, ¿no? De tal palo, tal astilla. Finalmente quiero, antes de despedirme, hacer una aclaración de lo que nos dice Nietzsche, este filósofo alemán, con respecto a la cultura griega y estos comparaciones que se hacen con el mundo contemporáneo, ¿no? Para Nietzsche, la cultura griega, así como su teatro, se divide en dos etapas: lo apolíneo o lo de Apolo, que es lo racional, lo razonable, lo ordenado, y lo dionisiaco o lo que pertenece a Dionisio, que es lo caótico, lo loco, lo borracho, lo desmesurado. Es probable que no se pueda categorizar toda la cultura griega de este modo, pero sí gran representación de la misma, utilizando esta dicotomía, ¿no? No estos opuestos, sino esta dicotomía para referirse a, al menos como ya lo he dicho, su teatro o las formas de relacionarse misma de los hombres y las mujeres griegas. Espero que esta breve narración
un poco atropellada a veces, pero espero que haya sido de gusto para todos, y es en gran parte un resumen un poco largo, que nos pasamos un poco de tiempo, de lo que son los dioses masculinos en el Olimpo griego. El próximo podcast sobre mitología, que es el martes siguiente, hablaremos sobre las diosas. Y luego de esto, el siguiente martes posterior, hablaremos sobre los héroes y las tareas que tenían muchos de ellos. No dejen de escucharnos, no dejen de estar allí al fondo a la derecha, donde hablamos algo de caca intelectual, todos los martes de este mes hablando de mitología, y todos los viernes con un tema rotativo. Este viernes viene algo espectacular que no se lo esperan. Esperamos que estén allí con nosotros, que nos apoyen, nos den like, nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, y estén retroalimentando el trabajo que estamos haciendo, porque ustedes son parte importante. Los 1, los 2, los 3, los 4 o los 1000 que nos estén escuchando allí son parte importante de nuestra comunidad de Al Fondo a la Derecha. Yo fui Aluet y les deseo una buena noche, una buena mañana o una buena tarde de martes 30 de abril, y espero que disfruten este programa tanto como hemos disfrutado todo nuestro grupo de trabajo haciéndolo. Con esto me despido. Chao, chao.